Bueno, el taller lo va a dar Sergio Álvarez, que es uno de los fundadores de CartoDB, o sea que conoce más o menos el producto. Y nada, la verdad es que vamos a ir bastante rápido, vamos a meter bastante contenido. Si a algunos da tiempo de ir siguiendo nuestros portátiles y demás, estupendo. Luego también va a estar grabado en vídeo, lo publicaremos por ahí, compartiremos el contenido para que podáis repasarlo. Y bueno, además de eso, en la web de CartoDB pues hay un montón de contenido, de material de ayuda, tutoriales en vídeo también, que podéis aprovechar pues, para aprender cómo utilizar CartoDB, cómo crear proyectos de visualización de datos con CartoDB. Y nada, sin más, os dejo con Sergio. Gracias por venir. Bueno, pues hola a todos. ¿Cuántos de aquí habéis usado CartoDB ya? Los de atrás no vale, hombre. Vale, bien, pues por introducir un poco para qué hacemos esto, siguiendo un poco lo que dice Álvaro muy rápido. EcoHack es este viernes y el sábado. El formato es: el viernes vienen unos científicos o gente que viene a proponer ideas, y ellos lo que buscan es ayuda de gente que sepa programar, diseñar, periodistas, sociólogos, antropólogos, arquitectos, lo que sea. Cualquier perfil, vale. La idea es que ellos vienen, proponen retos. Tenemos ya 4 científicos o más. 3 de ellos vienen de agencias de la ONU, o sea que va a haber bastante nivel, vienen de fuera. Las charlas del viernes serán en inglés y haremos unos equipos. Normalmente lo que hacemos es poner unas pegatinas y dependiendo del color, pues eres diseñador, desarrollador o otros. Pues se van organizando y van haciendo proyectos, luego os enseñaré alguno. Ahora mismo hay más de 55 personas apuntadas. Yo creo que tendremos alguna más ya que a final de semana. Espero que no sea porque hay comida gratis y porque daremos pues, pegatinas, algunas camisetas, y bueno, hay bastantes patrocinadores que nos ayudan a hacer el evento, ¿vale? El World Resources Institute es el mayor patrocinador. No sé si conocéis esta organización, es una organización internacional que acaba de lanzar un proyecto en el que participamos, que trata de detectar deforestación en tiempo real. Para que pongáis a los patrocinadores un poco en contexto. Digital Globe es una empresa de satélites, RaidersCat es una startup de San Francisco que está haciendo unas cosas muy chulas, Mapbox hacen mapas, Amigo Cloud es otra startup, Dark Sky es otra startup, y Tecnológica es una empresa que hay aquí en Madrid, una consultora de servicios digitales, que además estarán por allí también, van a llevar a parte del equipo para ayudar a pues, tanto desarrollo como diseño en los proyectos. La idea del workshop, los de aquí veis, ¿no? Aunque esté un poco en medio. Vale, la idea del workshop es una cosa, mostrar un poco por qué creamos nosotros CartoDB. Nosotros al final, la empresa, todos somos programadores, todos tenemos un perfil muy técnico, y lo que hicimos fue crear una herramienta que nos sirviera a nosotros para prototipar cosas muy rápidamente y para hacer proyectos muy rápidamente. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que a todos los hackathon que vamos a bastantes, o siempre que empezamos un proyecto, es una herramienta que nos aporta mucho. ¿Por qué? Porque un hackathon, para el que no conozca el concepto, es algo que ocurre muy rápido. Son 24, 48 horas, en este caso es solo un día, o sea, serán unas 12 horas y 4 horas el día anterior, en el que hay que desarrollar algo, hay que desarrollar un prototipo. Como el tiempo es limitado y los recursos son limitados, es muy importante pues, definir muy rápido y luego ir iterando mucho e ir avanzando, pero desde lo antes posible tener algo que ya se pueda enseñar, ¿no? Porque al final lo que se hace es, se hacen unas Ignite Talks, son charlas de 5 minutos, y en 5 minutos tienes que enseñar lo que has conseguido avanzar. Os voy a enseñar algunos de los proyectos que se han hecho otros años para que veáis qué tipo de proyectos son. Pues esto es un proyecto que hay más, pero bueno, estos son los que están ahí en la web, son como más fáciles. Esto es un proyecto que ayuda a medir temas eléctricos en distintas ciudades. Empezaron con California. Esto es un proyecto que son noticias medioambientales, empezó en un hackathon, aunque luego muchos de ellos han seguido evolucionando, pero el prototipo, la idea nace de un EcoHack en este caso. Entonces esto es un proyecto donde puedes llegar y ver las noticias geolocalizadas y se están integrando con muchas plataformas distintas. Este es un proyecto que hicimos Javi Santana, que está por ahí detrás, y uno de los científicos que viene, y yo, bueno, ahora no se ve muy bien, que es una visualización sobre cómo los países se importan y exportan especies en peligro de extinción. No es un mapa, pero para ello usamos CartoDB para poner los datos, pues para que pudieras hacer clic y te dijéramos de dónde vienen las especies. Se hace mucho balloon mapping, yo creo que este año, no sé si habrá alguien, porque para los que no conozcan el concepto, básicamente pones en un globo de helio muy grande una cámara, la que has hackeado el firmware, la que permite hacer fotos cada cierto tiempo, la echas a volar y vas haciendo fotos que luego juntas unas con otras y consigues un mapa a alta resolución de un área en concreto. Y luego Don't Flash Me, que es un proyecto muy interesante porque en Nueva York tienen un problema muy grande con
con la basura, se tiran muchas cosas a los retretes y las alcantarillas que hay mucha basura sale al río y entonces tienen muchos problemas de contaminación. Estos chicos lo que hicieron fue una caja donde meten una placa Arduino, la sueltan y le hacen un seguimiento, ¿no? Y esto también nació de un hackathon, en este caso también de EcoHack. Entonces la idea del workshop era un poco enseñaros las distintas partes de CartoDB que creemos que tienen mucho valor a la hora de hacer proyectos en un hackathon. Lo importante es que todo lo que vamos a ver es prototipado. Son cosas que vais a ver que no es estéticamente o a nivel de programación no son las más avanzadas del mundo, pero son cosas que ocurren muy rápido, que enseguida puedes empezar a tocar ya algo. Entonces, para los que no conozcáis CartoDB, es una base de datos en la nube que permite crear mapas de manera muy fácil. Tú insertas cualquier tipo de dato y esto te permite verlo en un mapa. Ventajas que tiene que aunque no uses mapas, no tienes que crear tú una base de datos, directamente importas los datos aquí, tienes una vista un poco más humana que lo que es una base de datos normal, y esto hace que puedas meter información desde otras fuentes, que otra gente pueda tocar, etc. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Como producto pues podéis verlo en la web, tampoco os voy a hacer mucha publicidad, pero bueno, lo está usando Twitter, lo está usando la NASA, el Wall Street Journal, The Guardian, muchos medios, Uber, o sea, startups también, para hacer distintas cosas, muchos para prototipar y otros para desarrollar algún producto. Entonces, ¿por qué? Porque CartoDB tiene varias piezas que vamos a ver ahora que permiten montar un proyecto y sacarlo a, entre comillas, producción, es decir, sacarlo a algo que ya pueda ver la gente muy rápido, tan rápido como 12 horas. Entonces, lo primero que os vais a encontrar en un hackathon muy probablemente es que vais a necesitar datos o que van a generar vuestros usuarios, o datos que vais a ir a un portal de datos abiertos, a una página web, o vais a ir a Wikipedia y vais a scrapear una tabla y vais a sacar todos estos datos y los vais a tener que meter en algún sitio. Hay distintos métodos y distintos formatos. No sé cómo de técnicos sois. ¿Sabéis lo que es una base de datos y todas estas cosas, no? Todos, yo creo. Vale. Entonces, como datos hay varias posibilidades. No nos va a dar tiempo a verlas, pero sí quería mostrarlas. No sé, ¿todos conocéis Kimono? Esta aplicación de aquí. Vale, Kimono es una aplicación que tiene un plan gratuito que permite scrapear webs visualmente. Scrapear es coger el HTML, que es un formato de datos no estructurado en principio, no es un formato estándar, y convertirlo a un formato estándar que luego puede ser procesado, metido en una base de datos, etc. Voy a hacer login con mi cuenta para que veáis de qué estoy hablando. Vale. Pues por ejemplo, yo me fui a Wikipedia, en este caso, y hice scrapping de una tabla de todos los terremotos que había habido en el siglo XX, por ejemplo. Entonces, lo que haces es, te vas a una página web como esta, y Kimono te va pidiendo, voy a ver si me deja editarlo, es que esto lo han cambiado, si no creo una nueva. Vale. Os lo voy a enseñar muy rápido. Pues metes aquí en tu barra de favoritos este botoncito, haces clic estando en la web y enseguida... Esto es uno de los casos más típicos en un hackathon, porque usar datos que ya existen no es tan tricky, ¿no? Normalmente la gente tiene problemas que no son tan fáciles de solucionar. Llegan y dices, oye, es que no tengo acceso a estos datos, los tengo que sacar. Entonces el scrapping es como muy habitual. Se puede hacer programando, el que sepa Python o Node.js o PHP o cualquier lenguaje de servidor puede scrapearlo. Ya, se les ha roto, ¿ves? Todo falla. Y se ha roto algo que no es CartoDB, que esto... A los de atrás les hará mucha gracia, pero a mí no me hace ninguna. Bueno, entonces te permite visualmente seleccionar qué etiquetas quieres, te detecta todas las que son similares y te da un formato de salida estándar, un Excel, un CSV, un JSON, un XML, cualquiera que luego se pueda procesar. Otras fuentes de datos son portales de datos abiertos. Si queréis hacer un concepto en un hackathon, no seáis masocas, es decir, iros a una fuente de datos que ya tenga material. Si queréis hacer algo con Madrid y no tienen datos, ir a Nueva York, que seguro que los tiene, cogerlos y decir que lo queréis hacer para Madrid, pero en el hackathon enseñar algo y con la fuente de datos que más fácil os lo ponga. Nueva York, por ejemplo, tiene datos muy curiosos, muy chulos. Entonces, si queréis empezar a mirar por ahí, el portal de datos de Nueva York es un buen sitio. Y luego tenéis APIs. Es decir, otros servicios como pues, Foursquare, Instagram, Twitter, cualquier red social o cualquier servicio así un poco grande tiene una API que permite coger sus datos en un formato medianamente estándar y introducirlos en CartoDB. Lo siguiente que vais a tener que hacer, o lo siguiente que se suele hacer es aportar conocimiento. Tú tienes ya los datos
pero tienes el problema de que todavía no sabes qué historias puedes contar con ellos, ¿no? O para qué sirven. Entonces, para esto es muy útil CartoDB por varias cosas. Una, porque meter los datos en la base de datos, es decir, hacer una importación inicial es un drag and drop, y luego la gente que no es tan técnica, es decir, el antropólogo de vuestro equipo en el hackathon puede empezar a jugar con esos datos. No tiene por qué estar el programador preparando nada para que él lo pueda hacer. Yo voy a hacer un ejemplo. Voy a llegar a CartoDB y voy a enseñaros el fichero como es y ahora lo importaremos. Entonces yo lo tengo por aquí. Tengo dos ficheros que voy a utilizar hoy. Este es el primero, es un CSV sobre dónde ha vivido Elvis Presley. Está sacado de Wikipedia. Entonces esto es un CSV, como se ve, el CSV es comma separated value. Son valores separados por comas, lo voy a agrandar para que lo veáis mejor. Entonces, como veis, la primera fila especifica las columnas, los nombres de las columnas, y luego cada fila del texto, cada línea, es una fila de la base de datos, ¿vale? Y entonces se van siguiendo. El primer campo es la longitud, el segundo la latitud, esto me va a dar la posición exacta, y el tercero es el año, cuándo estuvo viviendo allí. Aparte, cuando empecéis con CartoDB, o si lo vais a usar finalmente, hay tres recursos que están muy bien para que podáis empezar, aparte del workshop o aparte de la gente que esté por ahí ayudando, que habrá gente del equipo. Una es la documentación. En CartoDB hay una sección de documentación que tiene bastantes cosas. Ups. Oh, joder. Que es developers.cartodb.com, donde tenéis las tres cosas que os voy a enseñar ahora. Primero, tutoriales o información sobre cómo empezar a utilizar CartoDB en la sección Getting Started, una sección de tutoriales, donde hay tutoriales más fáciles o más difíciles, y luego una documentación para desarrolladores sobre las APIs. Aparte hay una cosa muy chula, y son los Publishing Templates. Es decir, cuando habéis creado vuestro mapa, mucha gente lo que quiere es poner el mapa y al lado un título con un texto descriptivo, o dos mapas que sirvan para comparar, o un mapa que esté a pantalla completa. Pues aquí tenéis tres templates que os podéis bajar, es código abierto, y cambiar y reutilizar. Luego hay tres sitios donde podéis encontrar, para los más programadores, ejemplos de código que son bastante pues son hacks que hemos hecho bastante rápido. Uno es un poco más formal, que son los ejemplos dentro del repositorio de CartoDJS, que es, bueno, la URL, luego os daré las URLs. Aquí tenéis ejemplos de cómo hacer interacción un poco más avanzada con los mapas. Y luego los GIST, que no sé si conocéis esto, pero vamos, son trocitos de código que hacen cosas de Andrew, que es nuestro Data Scientist, es el que más cosas raras hace. De hecho tiene esto, este es mi favorito. Esto está hecho con CartoDB. No sé para qué sirve, pero es divertidísimo. Es un muñeco saltando una barandilla. Pero bueno, tiene cosas chulas como pues, usar gráficas, juntar gráficas con mapas animados, etc. Y luego el de Javi Santana, que está por ahí detrás, que tiene bastantes ejemplos también de cómo se hacen cosas concretas, ¿vale? Tenéis aquí, luego, insisto, os dejaré las URLs. Por no enrollarme mucho, hay una parte muy importante de gente que ya se ha enfrentado a ciertas cosas con CartoDB, que lo va publicando en nuestra comunidad en Stack Exchange. Si vais a gis.stackexchange.com y buscáis por CartoDB, pues ahora mismo hay 216 preguntas tagueadas, yo creo que la mayoría están contestadas. Estos son dudas bastante comunes, ¿no? De gente, pues, ¿cómo protejo con password una visualización? Pues si vuestro proyecto de hackathon es privado. O, ¿qué servicio uso o cómo lo uso? Yo qué sé, o cómo limpiar datos, usar mapas en 3D, etcétera. Aquí hay un montón de cosas que seguramente podáis utilizar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un mapa muy sencillo. Si muchos no habéis tocado CartoDB, pues mejor, ¿no? Porque más aprenderéis. Entonces, crear un mapa con CartoDB es muy fácil. Cuando entréis, los que tengáis la cuenta nueva hecha desde cero, os encontraréis aquí una caja que os dice, oye, no tienes ninguna tabla, haz clic aquí para crear tu primera tabla. Los que tengáis tablas llegaréis a algo como esto, que es lo que llamamos el dashboard. Aquí están listadas todas las tablas que hay, podéis filtrarlas por tag, podéis ver cuáles son privadas o públicas, podéis cambiar la privacidad, etc. Importar una tabla es tan sencillo como arrastrar el fichero, ¿vale? O darle al botón de crear una nueva tabla que está allí y seleccionar la opción que os llame más la atención. Podéis arrastrar un fichero o podéis iros a una URL de una web y que directamente coja los datos de esa URL. O podéis crear una tabla vacía si es que queréis dibujar polígonos desde cero o poner puntos vosotros a mano.
Acepta formatos, todos los formatos estándar. Excel, CSV, que CSV, si estáis manejando Excel, lo más rápido es que exportéis a CSV desde Excel y entonces importéis JSON, bueno, GeoJSON, KMLs, GPX. Hay muchos proyectos de Hackathon que se suelen hacer con el móvil. El móvil sirve como un sensor muy bueno. Cualquier aplicación como Moves o, bueno, si tenéis Android lo hace por defecto, os puede servir para guardar vuestra traza y luego meterla en CartoDB muy sencilla. Entonces, cuando importéis una tabla, lo primero que vais a ver es esto, que es lo que llamamos la vista de tabla, ¿no? Esto es lo más parecido a Excel que se puede encontrar en CartoDB. Son columnas con nombres, filas, con los datos, y luego cada columna tiene un tipo asociado. En realidad esto es una base de datos, pero es lo que os decía antes. ¿Cómo le enseñas al antropólogo o al arquitecto a usar una base de datos en Postgres, que es la base de datos que hay por debajo, ¿no? Pues tienes que abrir una consola y el tío tiene que ver todo en números verdes y con un fondo negro, ¿no? Es más complicado. Entonces aquí pues se pueden editar los campos, puedes llegar aquí, editar la información, o puedes cambiar los tipos. En este caso esto es un número, puedo cambiarlo a tipo número. Hay veces que os detectará el tipo, habrá veces que no. Entonces, una de las cosas más chulas es que con un clic ya tienes un mapa. Estos son todos los sitios donde se vio viviendo a Elvis Presley, pues entre dos fechas, ¿no? Una vez aquí, y con esto ya podéis tener un mini proyecto, una vez aquí ya podéis personalizar el mapa todo lo que queráis. Desde una personalización muy básica, ¿no? Que es pues cambiar los colores, se pueden añadir iconos, ¿no? Dices, bueno, pues esto al final eran casas, voy a elegir pues aquí, poner imágenes, bueno, se puede personalizar el mapa un poco todo lo que queráis, tamaños, etcétera, y tenéis distintos tipos de visualización. El clúster, que se suele utilizar cuando hay datos muy cerca para ver cómo se distribuyen los datos en el área, ¿no? Pues vemos que aquí hay 51, 81, aquí hay unos sueltos, y a medida que te vas acercando, se va recalculando. Esto es para cuando hay muchos datos juntos o que se solapan. Un mapa de coropletas, que es un poco un mapa temático y colorea entre dos números, entre dos valores, va coloreando, crea distintos buckets, y va coloreando esos buckets. Un mapa de categorías, pues lo mismo, pero suelen ser columnas, pues en este caso son discretas, ¿no? Son, pues digo, para 1977 de este color, en el 1979 de este otro. Un mapa de burbujas, un mapa de intensidad, que es una especie de mapa de calor, pero puedes hacer clic en los puntos. Y luego se pueden crear mapas de densidad, que lo que hacemos es generar unas unidades, digamos, espaciales que no son administrativas, en este caso son hexágonos, o puedo poner rectángulos de un tamaño determinado. Vale, bueno, aquí son muy pequeños, ¿no? Pero, por ejemplo, 10. Igual que antes me los va coloreando dependiendo de la intensidad, ¿no? De cuánta densidad de sitios hay ahí, o puedo crear un mapa animado, puedo decirle que me lo anime dependiendo de la fecha y ver por qué áreas ha ido viviendo en determinados años, ¿no? En este caso, bueno, pues vemos que hay años que se le ven en muchos sitios y hay años que se les ven en menos sitios. Aparte, voy a ponerlo normal para que lo veáis. Bueno, aparte podéis personalizar un poco pues, qué información se ve cuando haces clic en cada cosa y tal. Esto es muy básico, ¿no? Podéis verlo en la interfaz, cambiar esto, cambiar el template. Pero hay dos cosas muy chulas, que es que podéis personalizar en HTML lo que se ve aquí dentro. Aquí tenéis una opción y meter cualquier código HTML y incluso código JavaScript para ver qué se ve ahí dentro. Con JavaScript hay veces que se rompe, Podéis personalizar las leyendas igual, de la misma manera, pues digo, mira, quiero poner una leyenda simple, y añadir un ítem de un color morado, que es el que estoy usando, y que esto se llame Elvis, por ejemplo. Y luego se pueden hacer tres cosas que son dos cosas principales. Aplicar cualquier query SQL y hacer cualquier análisis sobre los datos. Aquí siempre tendréis visible un icono de SQL, donde podréis, pues por ejemplo, yo voy a decir order by year desk. En este me va a coger los 100 sitios ordenando por año, empezando por el mayor año hacia abajo. O puedo hacer un análisis un poco más avanzado, ¿no? Podría decir, dime, por ejemplo, podría poner un punto y decir, dime los sitios en los que vivió Elvis alrededor de este punto, 2 kilómetros a la redonda de este punto. Para eso en los tutoriales hay bastantes ejemplos y en la comunidad Stack Exchange también. Y luego tenéis siempre esto, que es CartoCSS, es CSS para mapas. Es una sintaxis muy parecida a la de CSS, tiene sus propiedades propias, pero la idea es que ya podáis personalizar el mapa
tanto como queráis, ¿no? Pues cambiar colores, crear categorías, podéis añadir condiciones, podéis decir, si el punto es después de 1750, pues colorea lo rojo, si no, colorea lo morado, por ejemplo. O hacer styling basado en el zoom. Dependiendo del nivel de zoom al que estéis en el mapa, podéis estirar las cosas de un tamaño o de otro, ¿no? Para los que no sepan tanto SQL, tenéis aquí unos filtros. Por ejemplo, yo puedo ver un histograma de dónde se ha visto a Elvis. Muy curioso este dataset porque están incluidos los monumentos, entonces veis ahí que ahí todas las estatuas y tal en esta ciudad pues aparecen, ¿no? Entonces, podéis filtrar y se ven solo los puntos donde estuvo entre dos fechas y esto no es más que una query que se está aplicando a los datos, ¿vale? Tenéis ahí la query que se puede editar en cualquier momento y aplicarla de nuevo. Aparte podéis crear varias capas, etcétera. Bueno, tampoco por entrar en mucho detalle, que si no nos da tiempo. Entonces la idea es que se puedan crear mapas muy rápido. Hay veces que vuestros datos estarán o tendrán ya información geoespacial, como en este caso que tenía una columna de latitud y longitud, pero habrá otros muchos en los que no. Una de las cosas que se suele hacer o que yo he visto en la mayoría de los hackathons son mapas sobre, en EcoHack no tanto, pero en un evento que hay de periodismo de datos, por ejemplo, sí que se han hecho muchos mapas de desempleo o de renta per cápita, temas más demográficos. Normalmente los datos demográficos tienen una columna donde nos dicen de qué provincia son o de qué municipio, pero no tenemos esa geometría, ¿vale? Entonces, en ese caso, lo que tendríamos que hacer es, hay dos posibilidades, que es este caso, cuando no tenemos esa información geográfica. O te vas a una fuente de datos que tenga esas regiones administrativas, que la más famosa es gadm.org, es una base de datos internacional sobre regiones administrativas en todo el mundo, o utilizas una función y luego juntas esos datos en CartoDB, o utilizas una funcionalidad que es el geocoder de CartoDB, que básicamente te permite coger una unidad y traducirla a una geometría o a un punto. Vamos a hacerlo ahora para que lo veáis. Tengo aquí otro dataset, que es donde se ha visto a Elvis. Voy a importar también. ¿Vale? Que veis que aquí no tengo geometría, aquí vemos que pone null porque no tengo esa información geográfica. Tengo cuántas veces y tengo el nombre del estado. Entonces, aquí puedo hacer dos cosas, o irme, como decía, a GADM, bajarme los datos de todos los estados de Estados Unidos, importarlos y juntarlos, o utilizar el georreferenciador, que es, podéis abrir aquí, georeference. Y aquí tienes varias opciones. Hay una opción que es de pago, que es esta, ya os lo voy avisando porque luego siempre nos preguntan. En este caso lo que pasa es que esta funcionalidad es de alta precisión, es decir, si en las otras puedes georreferenciar por ciudad, por código postal, por provincia, por estado, en esta puedes georreferenciar direcciones, es decir, puedes decir que hay en la calle Eloy Gonzalo número 27, entonces te traduce a la latitud y la longitud de este sitio. Esto es un servicio que es de pago porque no lo proveemos nosotros, lo provee otro proveedor que es Nokia. Entonces nosotros en todos los planes hay unos pocos incluidos, para hacer experimentos os valen, porque los planes gratuitos tenéis algunos pocos, creo que son 500, ¿no? Creo que son 500 o 100, 100, y luego se pueden pagar aparte, bueno, tenéis ahí distintos tipos, pero no debería haceros falta para un hackathon. En este caso lo que sí tengo son estados, ¿no? Que son regiones administrativas. Lo que me pregunta CartoDB dice, ¿cómo se llama la columna donde tienes esos nombres? Pues es state name. Y luego dice, quiero mis datos no en el mundo, sino en Estados Unidos. Y luego me dice, por counties, no está cargando ahora, y dice por provincias o estados, por código postal o por named places, que son digamos, un conjunto de datos que ya tenemos, la latitud y la longitud, que son puntos de interés geográfico, básicamente. Entonces, en este caso lo quiero por estados, le doy a georreferenciar y me pregunta, ¿cómo quieres la información? ¿En forma de punto o en forma de región administrativa? En este caso no tenemos puntos, porque estos son polígonos y no tenemos el punto del central, no tendría sentido. Entonces, selecciono región administrativa, le doy a continuar. Ahora tarda un poquito. Me dice, ya está. 51 filas de 51 se georreferenciaron correctamente. Bueno, y luego dice que no te ha costado nada, ¿no? Para que estéis tranquilos. Entonces, si antes iba al mapa y no veía nada porque no tenía información geográfica, ahora sí. ¿Qué pasa? Que tengo todos los estados en naranja. Si hago clic en cada uno de ellos y le digo que me muestre los sightings, veré cuántos.
Pero en este caso lo que me interesaría sería visualizarlos dependiendo de cuántos, más oscuros o más claros, por ejemplo, de un color o de otro. Pues igual, iríamos a los wizards, seleccionaríamos el mapa de coropletas y nos dice, oye, no tienes columnas numéricas. Esto básicamente es para hacer el cálculo, nosotros necesitamos una columna numérica, pero es fácil. Vamos a la tabla, cambiamos esto a tipo número, volvemos al mapa y ya lo tenemos. Y tenemos en los estados en los que más se ha visto a Elvis, ¿vale? Entonces lo siguiente sería, una vez sacamos esto, y en este caso es muy simple, ¿no? Seguramente os toque hacer algo, o decidáis hacer algo un poco más complicado. Una vez sacamos esto, lo siguiente es, perdonad, es crear una aplicación. Una de las ventajas de Cartodb es que los mapas son dinámicos. Tú le puedes permitir al usuario que haga preguntas a vuestros mapas, o a vuestras visualizaciones, o a vuestros datos. ¿Os acordáis el ejemplo que os enseñaba de las especies en peligro de extinción, de cómo se venden y se compran? Pues todos los datos están ahí. Cada vez que hago clic en un país, eso le pregunta a la base de datos. Oye, dime quién le vende especies a esta gente y a quién se las compra y cuántas. Y eso lo sacamos dinámicamente de la base de datos, que ahora os enseñaré cómo hacerlo. Entonces, una vez tenemos nuestro mapa, lo siguiente que haríamos sería una de dos: crear una visualización y publicarla, ¿vale? Hacerla pública, pues podemos publicar la URL, podemos coger solo el mapa y meterlo en nuestro blog o en una página que estemos preparando para el hackathon, podemos coger solo el iframe para eso precisamente, o podemos usarlo por API, que es lo que vamos a ver ahora, o hacer una aplicación utilizándolo. Entonces, para hacer la aplicación, esto os lo enseño aquí, hay básicamente tres cosas importantes que aprender. Una es CartoDB.js. CartoDB.js es la librería que permite coger tus mapas que están dentro de CartoDB, de la aplicación que hemos visto ahora, de tu authoring tool, ¿no? De la herramienta donde creas los mapas, sacarlos y meterlos en cualquier aplicación. Si tenéis un WordPress, o tenéis una página en GitHub, o tenéis cualquier tipo de página, podéis coger, meter el mapa y hacerlo interactuar con esa página. Y luego tenéis dos maneras de usar nuestra API SQL. Una, para sacar datos, decís, es que yo no quiero mapas, que es lo que veíamos antes en el ejemplo este de la visualización. Yo quiero solo los datos. Ahora vamos a ver cómo. O para meter datos. Muchas aplicaciones en los hackathons lo que se hacen es, se genera un dataset de ejemplo. Pues, por ejemplo, una aplicación para, nosotros hace tiempo hicimos una para reportar baches en Madrid. ¿De dónde hay un bache? Pues ibas con el móvil y decías, aquí hay un bache. O te entrabas a la web, marcabas un punto y decías, aquí hay un bache. Pues lo que haces es metes un dataset de ejemplo que te sirva para explicar la idea y lo dejas preparado para que el lunes siguiente pues vaya gente por ahí reportando baches. Entonces, sobre CartoDB.js, en la documentación tenéis un montón de ejemplos, pero voy a hacer uno muy sencillo. Voy a cerrar esto. Vale. Si vais a la documentación, que está en la página de developers que os enseñaba antes, aquí directamente os dice, mira, la manera más simple de meter una visualización en una página web. Te enseña un poco el código, esto sería un mapa ya una vez metido en una web, y aquí te dice, mira, coge el código fuente completo. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es seleccionar el row para que no nos meta mierdas, copiar todo el texto, crear un fichero nuevo en nuestro editor, pegarlo tal y como está, ¿vale? Sin hacer nada más. Y ahora ir a nuestro mapa, que es el que he creado, que estaba en, lo he perdido, ¿no? Aquí, a la ventana de Share y hacer clic en la opción de API, ¿vale? Esto me da aquí un token, una URL que la copio y la sustituyo por la que viene en el ejemplo, ¿vale? Pego aquí. Pum. Veréis que ahora cuando la abra, esto va a estar, sí. Cuando lo abra, me va a mostrar el mapa movido, no en la misma posición, me va a mostrar el mapa movido a otro nivel de zoom, y es porque aquí le estoy dando ya opciones. Yo estoy cogiendo la visualización que tengo creada, pero lo estoy sobreescribiendo ciertas opciones, y le estoy diciendo que el centro esté en el punto 0 de latitud, de longitud, y el zoom 2, que esto es como muy de lejos, se va a ver el mundo muy pequeñito. Entonces, si abro esta página, ahora es cuando todo falla. ¿Ves? Sí, ya sabía yo que... A ver. Ah, vale, nada. Solo había que refrescar.
¿Vale? Pues veréis que muestra el mapa ya integrado en esta página. Parece que es el iframe que me da CartoDB, pero no, realmente yo podría aquí ya añadir otros elementos y dejar ese div, pues cambiar por CSS el tamaño de ese div. Lo que pasa es que ahora lo tengo al 100%, ¿no? Tengo aquí un trozo de código que me dice que el mapa tiene la altura al 100%, margin 0, padding 0, ¿no? Y entonces me está ocupando todo. Aquí ya podría hacer lo que quisiera. Podría irme a CartoDB, coger uno de los templates que hay y cambiar el mapa. Lo voy a hacer muy rápido para que veáis que es muy sencillo. Pues por ejemplo esto es como es el template, que os veis aquí, además creo que son responsive y todo. Entonces veis el mapa y veis que aquí tenéis un título y un texto, y esto es perfecto para mostrar una visualización que en 12 horas muchas veces no da mucho más tiempo a nada más. Entonces aquí tenéis un link para descargar este fichero. Esto baja un zip con un CSS y un HTML. Si abro este HTML en mi editor, pues tengo aquí el texto y tendré aquí un parámetro, que es esto. Si sobreescribo este parámetro y refresco esta página, que no sé dónde está, a ver aquí. ¿Vale? Veis que tengo ya el mapa que acabo de crear y tengo aquí el texto que podría cambiar ya el título, meter links o lo que quisiera. Entonces la siguiente parte ya es muy fácil, ¿no? Es un mapa que ya hemos generado y que podemos interactuar con él. Podríamos hacer que el mapa cambiara cuando yo hago clic en ciertos botones. Para eso hay algunos ejemplos. Por ejemplo, pues que quiero filtrar la información y quiero decir, bueno, muéstrame solo dónde se le vio en 1970. En este caso, en estos datos no lo tengo, pero en el otro dataset. Entonces, haciendo un clic en un link, le diría al mapa, oye, muéstrame solo, aplícame este SQL y muéstrame solo en 1970, por ejemplo. Muchas veces, como os decía antes, no se quieren sacar tanto el mapa, sino los datos. Queremos hacer proyectos o que tengan mapa y datos, y imaginaos que quiero mostrar todo esto en una tabla, o que tengan solo datos, que quiero sacar una lista de dónde ha estado y en qué año, o dónde ha estado y cuántas veces, sería una opción. Para eso usamos también CartoDB.js, pero usamos una funcioncita que se llama SQL execute. Lo que le decimos con esto es, voy a ampliar, lo que le decimos con esto es, siempre y cuando vuestra tabla sea pública, o si no, deberéis estar autenticados con vuestra API key o con lo que sea, os permite lanzar cualquier query SQL a vuestras tablas. Entonces, en este caso le estoy diciendo, ejecútame select asterisco, que en SQL es, dame todas las columnas de todas las filas, o sea, dame todas las columnas de Elvis Lives, que es el nombre de mi tabla, y me las ordenas por año ascendentemente, ¿vale? Esto va a ir a mi CartoDB, va a encontrarse mi tabla y me va a devolver eso. Voy a hacer la tabla pública para que funcione. Es esta. ¿Vale? Y ahora voy a cerrar esto, voy a quedarme con este, voy a copiar esto y voy a irme aquí a map 2 y lo único que voy a hacer es, voy a borrar todo esto para que se vea mejor. Copio el código y lo pego dentro de la función don, es decir, una vez me haya cargado el mapa, genero mi query SQL, le llamo y le digo que cuando vuelva me lo devuelva. Podría sacarlo de esta función en realidad. Lo voy a sacar de aquí. Pues si lo guardo y lo vuelvo a ejecutar, esto en principio me habrá sacado aquí en la consola, porque le he dicho que haga un console.log, me ha sacado el año y en qué año. Por ejemplo, pues le podría decir que me haga un console.log de esto y de data.rows y punto, ¿cómo se llamaba la columna? Y con el nombre de cualquier columna directamente. Es latitude, ¿no? Latitude, pues. Si ejecuto esto, a ver si lo encuentro. Veréis que
para algunos me ha dado nulls y para otros me está sacando la latitud, ¿vale? ¿Dónde está? Entonces, con esto podría hacer una lista en HTML, podría, pues, bueno, todo lo que se os ocurra. Y luego hay otra parte, que es la que os decía antes, que es cómo meter CartoDB, o sea, cómo meter datos en nuestra tabla CartoDB, cómo escribir. Aunque la tabla sea pública, tenemos que estar autenticados para hacerlo. Entonces, aunque se podría hacer desde JavaScript, desde el cliente, desde el navegador, estaríais exponiendo vuestra API key, entonces cualquiera podría verlo y podría reventaros los datos, ¿no? Básicamente. Entonces se recomienda hacerlo en un lenguaje de servidor. En este caso os voy a dejar colgado un script de Python, muy sencillito, que podéis usar para hacer inserts o para escribir en cualquier tabla. Y si no, pues el que lo quiera hacer, tenemos librerías para PHP, para Java, para cualquier otro lenguaje. Entonces la idea es que veáis que se pueden sacar datos, pero también se pueden meter, ¿no? En este caso, el script es este. Bueno, lo he dejado colgado en mis GIST de GitHub, o sea, si buscáis en GitHub Saleiva, en los GIST tenéis ahí, es el último además. Entonces, bueno, por no entrar muy en detalle, pues esto básicamente lo que hace es cargar las librerías necesarias y genera un dataset de mentira a una distancia más o menos aleatoria de los otros puntos, ¿vale? Digamos que va insertando, creo que son 200 puntos, alrededor de un punto, para que veáis cómo se meten los datos de prueba, ¿no? Entonces, necesitáis meter vuestro nombre de usuario y vuestra API key y ejecutar el script. Que es básicamente esto. Si le doy aquí, esto ha metido 100 filas, ha metido otras 100 filas y ahora tendrá que terminar en algún momento. A ver. Bueno, eventualmente terminará. A no ser que me haya quedado sin internet. No, tengo. Bueno, habrá alguno que ya se vea. Como veis, no ha terminado todavía, pero ya hay puntos que se ven. He metido aquí todos estos puntos aleatoriamente. Antes tenía estos, los he metido aquí. Y son datos que he metido desde fuera. Aunque mi tabla podría ser privada y podría seguir haciéndolo, ¿vale? Entonces podría insertar todos estos datos. Entonces, ¿por qué es muy rápido? ¿Por qué es muy rápido esto? Porque al final, como veréis, en pues unos 40 minutos, 45 minutos, hemos hecho un mapa con unos datos que antes tendríamos que haber usado otras librerías. Da igual cuántos datos tengáis, porque en principio se pueden pintar todos, podéis pintar polígonos, líneas, puntos, y os quitáis toda la parte más rollo, ¿no? Toda la parte más sencilla, que es la de crear un mapa. Una vez tienes el mapa, lo que quieres hacer es que ya sea interactivo, que hagas clic en un punto y te salgan los datos de lo que sea, ¿no? Pues la gente que viene del campo de la conservación y el medio ambiente. Probablemente tengan problemas sobre cómo visualizar biodiversidad. Cuando hagas clic en una especie, que te traiga fotos de panorama, yo que sé, juntar distintas fuentes. Lo bueno de esto es que te quita toda esa complejidad. Todo el setup inicial que tienes que hacer, que puedes tardar un par de horas, lo eliminas. Creas una tabla, una cuenta en CartoDB para el equipo, cargas ahí los datos, los sueltas y hacer lo que se os ocurra. Luego además está siempre un entorno web, que esto es una de las cosas que siempre pasa. Acaba el hackathon, cada uno se va a su casa, uno lo tiene instalado y entonces ya se queda el proyecto ahí muerto porque nadie más lo puede ver. En este caso no, en este caso ponerlo en internet es muy sencillo. Entonces yo quería dejar un rato para preguntas. A los que vayáis, desearos mucha suerte y nada, que aquí estamos para lo que necesitéis. Habrá gente del equipo por allí, así que podréis preguntar y si llegan a tiempo daremos una camiseta al proyecto que más mole que use CartoDB. Hay que barrer para casa. Y son nuevas, las camisetas. Pues no sé, ¿preguntas? He ido rápido a posta para que no podáis preguntar ahora. Nada, todo claro. Sí, es que no les funciona. Vamos a ver. A lo mejor es que han cambiado el link. Hablabas también a través de APIs. ¿Tienes algo que nos puedas enseñar a través de APIs? O sea, la obtención de datos. Sí, por ejemplo, como no es tan importante hacer la integración entera como hacer algo que se pueda ver,
Yo una de las cosas que uso mucho es Foursquare, porque en el explorador de Foursquare, directamente en el explorador de la API de Foursquare, sin tener que programar nada, puedes ya hacer cualquier query con su API, entonces te devuelve, pues yo qué sé, 500 venues de Foursquare con una cantidad de check-ins, tú te copias ese texto, lo pegas como un formato JSON y ya lo puedes importar directamente. Sí, bueno, vamos a ver. Voy a ver un momento esto, a ver si funciona y ahora vemos lo otro. Es que esto es la bomba. A ver. Voy a ver si tienen aquí. Voy a pegarlo aquí otra vez. Voy a quitar este. Creo que has metido directamente la URL de la web de Wiki con los terremotos y ya está pegado la tabla. Claro, la idea de esto es que te vas a la web de... En Wikipedia, si ponéis Wikipedia list of lo que sea, encontráis cosas. O sea, es una de las fuentes de datos más interesantes del mundo, ¿no? Dices, bueno, hay aquí la lista de los asesinos en serie, por número de víctimas. Es el primer resultado que sale, es la hostia. Entonces, en principio le das a este botón, vale, ahora sí. Te sale esa barrita de ahí arriba, ¿veis aquí? ¿La veis ahí? Que es como gris y no se ve muy bien. ¿La veis que se queda fija, no? Pero eso una vez que te registras. Te tienes que registrar, tiene un plan gratuito. Tú ya has buscado la página, vienes a la página, le das al favorito y te vienes aquí. Y le dices, mira, veis que el ratón ya va cambiando. Entonces seleccionas el primer campo, es el nombre. Y esto busca elementos similares y te dice, oye, he visto que has seleccionado aquí este texto, los demás son así, yo voy a añadir a ver si puedo el apellido. Hay veces que le veis que cuesta un poco, ¿no? Pero bueno. Entonces, dice, bueno, ¿está bien? Le digo, sí. Y me dice, mira, he encontrado 22. Si bajo probablemente hay más tablas, pero todavía están en clarito porque no las he confirmado. Él tiene que entender que tiene que coger la primera tabla, pero también la segunda y todas las que vengan después. Eso es. Él va analizando el HTML, entonces le doy aquí y me dice, mira, 566. Esto ya lo ha cogido hasta abajo. Y le pongo un nombre a la propiedad. Pues en este caso va a ser name. Y añado otra. Vengo aquí y le digo el país, Colombia. Entonces este tiene varias víctimas en varios países. Joder, qué friki el dataset este. Entonces seleccionas, vas seleccionando y esto te va generando aquí distintas propiedades, ¿no? El country. Otra nueva. Los años o las víctimas, por ejemplo, para terminar ya. Entonces seleccionas esto también, te toca bajar de nuevo, decirle que estas también y decir aquí victims. Entonces una vez tienes seleccionadas todas, tienes aquí una vista, está en medio que es en forma de lista, ¿no? Y te dice la propiedad y te pone un ejemplo ahí. Y aquí ya, de hecho puedes ver, si le das aquí al de código, puedes ver el JSON, el CSV o el RSS que resulta de esto. Lo bueno de Kimono es que no solo genera ficheros estáticos como un CSV o un JSON, sino que te genera una API tuya propia. Entonces esto, Kimono se ocupa de ir cada cierto tiempo, tú le dices cada cuánto tiempo a la misma web, volver a scrapearla y que cuando tú hagas esa llamada a la API, coja los últimos datos. Digamos que hace una especie de proxy entre la web y tu tabla, ¿no? Entonces en este caso, pues yo ya tengo aquí los datos, ¿no? Podría bajarme el CSV, importarlo en CartoDB y ya podría empezar a jugar con ello. Muchas veces para empezar a trabajar con datos y limpiarlos y ordenarlos un poco, se suele utilizar Google Refine. Es una herramienta open source, se llama ahora Open Refine, que permite hacer operaciones en batch para limpiar caracteres extraños, temas de encoding, un montón de cosas. Luego lo de la API de Foursquare. Pues en este caso no, este es el segundo ejemplo que hemos visto. Como antes, como no, lo importaremos y tendremos una columna que será country y que en muchos casos tendrá varios nombres. Ahí lo tendremos que pasar primero por Google Refine, dejar solo un país o crear una fila por cada país, pasarlo a CartoDB y georreferenciarlo como hemos hecho ahora, pero por país. En lugar de por estado, le diríamos quiero mis datos en todo el mundo por país y él iría buscando y creando esa geometría. Si viniera, si la lista que encuentras, por ejemplo, que metes la web del terremoto de la U, si ya tiene latitud y longitud, no tienes que hacerlo. Él detecta que eso es. Eso es, sí. De hecho, la de los... Tengo por ahí un dataset de terremotos que está así directamente. Una de las cosas que tienen, lo que pasa es que lo tienen los planes de pagos porque computacionalmente es más caro,
es CartoDB tiene la opción de mantener las tablas sincronizadas, de tal manera que si tú en este caso, ¿no?, le pones un endpoint ahí, que es un fichero CSV, que cierta organización va actualizando cada día. Tú le puedes decir a CartoDB, vete aquí, coge los datos y actualízalos cada día también. Entonces cada día CartoDB va, coge los datos nuevos, se los trae y los vuelve a pintar en el mapa para que esté siempre actualizado. Entonces aquí, ay, mierda. Tenéis toda la documentación de los endpoints de la API de Foursquare y hay aquí una cosa que se llama Explorer. Tenéis que estar hechos login, tenéis que tener un usuario de Foursquare. Entonces aquí le puedes poner la llamada que quieras. Yo voy a buscar la documentación. Venues, trending, por ejemplo. Y esto te dice que es Venues trending, te dice qué parámetros. Normalmente Foursquare es interesante para usar con CartoDB o con mapas porque todo está georreferenciado, entonces todo tiene latitud y longitud. A Foursquare directamente le puedes decir, búscame sitios que estén a un radio X de un punto en concreto y le pasas la latitud y la longitud, son opcionales. Si no, te coge creo que la latitud y la longitud del navegador o las coge por... Le puedes pasar hasta un nombre de... algunos endpoints le puedes pasar Madrid y te busca en Madrid. Entonces, en este caso voy a coger esta latitud y esta longitud y voy a construir la llamada. Entonces esto es así. Le tengo que pasar este parámetro. Bueno, sí, está aquí el botón. Más fácil. Entonces, como veis aquí, esto ya me genera esta respuesta, ¿vale? No he tenido que programar nada. Le he dado al try y ya está. Entonces, yo puedo copiar y pegar este JSON, guardarlo en un fichero JavaScript como JS o como JSON, irme a Google Refine, limpiarlo y importarlo en CartoDB. Transformarlo a CSV, por ejemplo, e importarlo en CartoDB. Y los exploradores estos de APIs, a ver, en un hackathon, al final, si tienes dos programadores en tu equipo y tal, pues puedes hacer algo más automático, ¿no? Pues sacar todo Madrid no puedes, tienes que ir celda por celda, ¿no? Tienes que ir creando celdas de un cierto tamaño para ir, porque si no el límite no te va a dejar sacarlos todos. Los vas sacando todos y los vas metiendo en una tabla. Pero una de las cosas más importantes que notaréis si vais a EcoHack es que al trabajar en equipo tener una interfaz más amigable que la de una base de datos normal para manejar los datos, ya solo para eso da mucha ventaja, da mucha agilidad, para que la gente pueda explorar los datos, pueda sacarlos en distintos formatos, procesados de distintas maneras y tal, etcétera. No sé, ¿más preguntas? Para animar los mapas, o sea, quiere decir, por ejemplo, que vayan sacando los datos según cierta, yo que sé, norma, de una escala de 0 a 100, que te vaya de puntos de 10, por ejemplo, y el nuevo esté animado. ¿Cómo se utiliza? ¿Puedes utilizar? No, puedes utilizar Torque, que tiene una posibilidad que es acumulativa. Voy a buscar a ver si tengo aquí algún dataset que se vea mejor. Esto es un dataset de tornados en Estados Unidos. De hecho, esto está animado ya. Estos son los tornados. Hay un huevo. Le voy a poner un mapa. Bueno, lo puedo dejar así. Entonces, aquí hay una opción que tú le dices en qué columna, en la columna de fecha, te los va animando y tienes la opción de poner acumulativo. Que lo que hace es, te va llenando el mapa y te va dejando los anteriores. Entonces, siempre puedes ir atrás en el tiempo y verlos, ¿no? Muchas veces no quieres tanto que aparezcan puntos como que los puntos crezcan, por ejemplo. Entonces lo que haces es, te vienes aquí, esto es chulo, te vienes aquí, en Torque hay una propiedad de CSS que se llama Aggregation Function, que lo que hace es cómo agrega los puntos. Si yo tuviera, por ejemplo, vale, no sé si habéis visto el mapa que ha publicado entradas.com, ha publicado un mapa de dónde se ven, os lo voy a enseñar. De dónde se ha visto 8 apellidos vascos. El mapa no es excesivamente chulo, ¿vale? Pero el concepto para que lo veáis. Es donde se ha visto más 8 apellidos vascos, lo he elegido por ti, para que veas. Entonces la idea es que los puntos se puede ver cómo han ido creciendo a lo largo del tiempo, pues se supone por cómo se han vendido más entradas, ¿vale? En este caso lo que se ha tenido que hacer, o cómo se hacen estas cosas es, aquí directamente, en esta función, le pasas una función de SQL. En este caso lo que estamos haciendo es contar el CartoDB y contar cuántos puntos hay para agregarlos, para que el punto sea más grande o más pequeño. Lo que haríamos es puedes sumar. Si tienes puntos, pues yo qué sé, por ejemplo de check-ins, de cómo se ha ido haciendo check-in en las distintas features, ¿no? Y van creciendo los puntos, aquí elegirías un sum, aquí pondrías sum de CartoDB ID, por ejemplo, de cualquier fila, y
y lo que le dices es que el tamaño sea la suma, no, sea el value, perdón, entre corchetes. Voy a multiplicarlo por algo pequeñito, porque si no me va a petar todo. Uy, aún así, veis que se van haciendo más grandes, ¿no? Y algunos van apareciendo, hacerlo más pequeño aún. Bueno, pues veréis ahora, se hacen muy grandes, ¿no? Porque va viendo muchos en ese mismo punto. Esto lo que está haciendo es agregar una pequeña zona geográfica y hacer los círculos más grandes o más pequeños. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es que usando JavaScript pues tengas un contador, ¿no? Un intervalo de JavaScript que cada 100 o cada segundo vaya haciendo una query distinta y tú vayas cambiando la query, que puede ser limit 10, limit 20 o where el año es 1800, 1810, 1800 a 1820 y van apareciendo los puntos distintos. O sea, imagino entonces que para cositas que no son puntos o hexágonos, por ejemplo, para trayectorias, un punto que se mueve. Sí, las trayectorias funcionan muy bien con Torque, es una manera chula de hacerlas. Mira, por ejemplo, joder. A ver. Vale, esto es un mapa, esto es una tabla que es datos GPS del maratón de Nueva York. Entonces esto en el fondo, una línea lo puedes dibujar con muchos puntos seguidos. Entonces lo que haces es, pues veis aquí que se va moviendo, voy a cambiar la duración para que vaya un poco más rápido. ¿Vale? O más. Veis aquí que se va moviendo, lo que puedes hacer es activar la opción, lo voy a hacer más pequeño para que se vea mejor. Le dices que es acumulativo también y lo que hace es ir dibujándote la línea, la trayectoria que ha ido siguiendo. Normalmente si quieres visualizar trayectorias de vuelos o de vientos, lo que haces es, tú simulas o tú generas la línea, todos los puntos que hay en la línea entre el punto de inicio y el punto de fin. Para eso hay un ejemplo que ha hecho Andrew en su GitHub también que está cómo hacerlo, por ejemplo. Dime. El tema de sacar los datos de Twitter para publicar un corte de cuánto se ha tuiteado, las selecciones o cualquier otro tipo de dato. Twitter tiene el problema de que solo, en España creo que está en torno al 4% de los tweets están geolocalizados. O sea, hacer visualizaciones de estas con Twitter es complicado por eso, porque muchos no te dan la latitud y la longitud. Lo que puedes hacer, lo que hace mucha gente es sacar también, hay muchos que no tienen latitud y longitud, pero tienen la ciudad en la que suelen vivir y georreferenciarlo luego en algo como CartoDB para ver dónde hay más gente de esa. ¿Eso en su propia app? Es contra API de Twitter, igual que lo que hemos hecho con Foursquare, pues igual. ¿Más? ¿Nada más? Perfecto, pues muchas gracias.